Para finalizar, presentamos la última conferencia virtual del día con el tema La ética profesional e informes financieros en el marco de la contabilidad tridimensional, con 3 expositores. Primero presentamos al expositor, el doctor contador público colegiado Walter Caballero Montañez, doctor en contabilidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con una maestría en contabilidad con mención en banca y finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de investigación de la Universidad Nacional del Callao y miembro de la Comisión de Ética de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Nuestra segunda expositora, la doctora contadora pública colegiada Patricia Padilla Bento, PhD, Ética, Responsabilidad Social y Derechos Humanos por la Universidad Abad Oliba CEU, Barcelona, España. Doctora en Contabilidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es miembro activo de investigación de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Actualmente trabajando en la segunda fase del libro Factores limitantes y factores impulsores del desarrollo del emprendimiento social en América Latina, y del libro Tecnologías de Información y Comunicación como factor de desarrollo en América Latina. Además, es coordinadora del área de investigación de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. El tercer expositor es el magíster contador público colegiado Rodolfo Bento Eguavil. Contador público colegiado, cuenta con una maestría en contabilidad de gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Comisión de Calidad, Proceso de Acreditación UNE, ex asesor de la Comisión Revisora de la Cuenta General de la República en el Congreso de la República, ex auditor tributario en la Dirección General de Contabilidad Pública en el MEF, ex gerente de investigación del Colegio de Contadores Públicos de Lima y autor del Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 en el año de 1995. Nuestra última conferencia estará a cargo del moderador, el contador público colegiado Errol Chenti Villanueva, contador público colegiado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Comisión de Ética de la AIC, coautor del trabajo premiado en la Conferencia Interamericana de Contabilidad 2017, Oportunidades de Mejora del Código de Ética IPAC sustentadas en la industria de inversiones, miembro del Comité de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Callao, expositor nacional e internacional, aprobado en el examen internacional Chartered Financial Analyst CFA Level 2, especialista en riesgos, inversiones y finanzas y analista de riesgos en la Superintendencia Adjunta de Riesgos de la SMB. Le cedemos la palabra al señor Errol Chenti. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. La ética profesional abarca cada vez mayor importancia. Incluso se revisa el código de ética del país. Señor Errol, no lo podemos escuchar. Por favor, active su audio. Buenas noches. Señorita Sandra. Ya, perfecto. Sí se le escucha. ¿Me puede escuchar ahí? ¿Hola? Parece que tiene un problema de señal, pero sí logramos Si revisamos visualizarlo los y códigos de escucharlo. ética del IFAC en los últimos años, las modificaciones al código se han dado. Muchas gracias. Podemos ver que los códigos de ética del IFAC se han actualizado prácticamente una vez al año, lo cual nos indica que están dando cambios importantes en la profesión. Adicional, diversas disciplinas que han tratado de abarcar la ética profesional en las empresas desde un punto más ambiental y social y de governance, como por ejemplo los principios ACG,
los Principles for Responsible Investment, que son principios para inversión responsable, y los FDR en Europa, que es el Sustainable Financial Disclosure Regulation para la administradora de fondos de patrimonios autónomos en Europa. Adicionalmente, ya hay literatura realizada en ámbito de sustentabilidad y con el doctor Walter para que inicie la presentación. Muchas gracias, Errol. También agradezco a los directivos de la Junta de Decanos. Asimismo, agradezco a todos los presentes en estas conferencias que se están realizando con motivo del aniversario del Contador Público. Para nosotros es una gran oportunidad para poder compartir con ustedes un tema que hemos venido trabajando junto con mis colegas, el colega Rodolfo Bento y la colega Patricia Padilla, precisamente sobre la ética profesional, los informes financieros en el marco de la contabilidad tridimensional en América Latina. Naturalmente que estamos viviendo tiempos difíciles, sobre todo por el tema de la corrupción. De tal forma, la pregunta de investigación general es si realmente nosotros, los contadores, estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios con los informes tradicionales que normalmente estamos acostumbrados a presentar. Precisamente para desarrollar ese tema, el colega Rodolfo Bento nos va a hablar sobre la ética y la epistemología, la colega Patricia sobre la ética y los informes financieros, y finalmente terminaré desarrollando el tema de la contabilidad tridimensional. Voy a dejar en uso la palabra al colega Rodolfo Bento. Muchas gracias, Walter. Tengo un problema de cámara. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha Sí, se bien. escucha bien. Adelante. Bueno, efectivamente, está como bien lo comentaste, Walter, estamos viviendo una escalada de escándalos financieros que es producto de un inadecuado sistema de valores que se extiende no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en especial en los países latinoamericanos. Además, se nota en el plan curricular de las instituciones responsables de la formación profesional del contador público la ausencia de la reflexión epistemológica en un contexto transdisciplinario, holístico. Vamos a explicar cada uno de estos términos para... Entonces la pregunta, como bien lo indica Walter, la pregunta es, ¿debemos continuar con la perspectiva de la contabilidad tradicional que enfoca el valor de la empresa? ¿O es el momento de la reforma contable con una perspectiva hacia los fines, la causalidad teleológica y reducir, indudablemente, esto de lo que llamaríamos la brecha entre el valor y la realidad social? En esta diapositiva observamos al ser humano, ser del universo, que observa el planeta y ven ustedes la percepción de cambios que se dan en la realidad de dos mundos que se construye, el mundo físico y el mundo social, como interpretación de la realidad. Es decir, el ser humano interpreta su existencia y construye conceptos. La filosofía nos conduce justamente a la ontología y epistemología en el contexto contable.
¿Para qué? La ontología para explicar la existencia de una entidad. En un sentido jurídico es lo que nosotros conocemos la persona natural o la persona jurídica, que es el agente de realización, de la transformación de la riqueza. La anterior, por favor, Pati. Como agente de realización de la transformación de la riqueza, entonces la epistemología va a ser aquella que nos permite que el conocimiento alcance la verdad de esos constructos, de esas cosas, de esas acciones reales, que es el fundamento de lo ético. Pasamos a la siguiente. De acuerdo a ello, podrán ustedes observar los conceptos que vierte Bunge cuando nos dice las teorías constituyen representaciones conceptuales de fragmentos. Para Ferrater Mora, uno de los problemas más importantes que se plantean acerca de la realidad es de los modos de expresión de las mismas. Este problema es lo conocido como el nombre de realidad y lenguaje. Estimados, no podemos nosotros construir conocimiento si es que no vemos esa realidad y si es que no lo expresamos en un lenguaje. En contabilidad es el lenguaje contable. Para Richard Matesich, semejantes cuestiones ontológicas, es decir, las preguntas acerca de la realidad, esa realidad del que hacía mención, la persona natural y persona jurídica, y la existencia de cosas, sucesos, relaciones, siempre se han planteado y han sido contestadas, en algunos casos satisfactoriamente y en otras no. El siguiente. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo obtenemos las ideas científicas en la contabilidad? ¿Cómo lo vamos a relacionar con la realidad? Observen ustedes que aquí tenemos al sujeto cognoscente, que se llama así en la filosofía, que es el contador público, el que va a desarrollar un acto de conocimiento a través de su pensamiento y lo va a relacionar con la cosa, que es la riqueza, que es el objeto de estudio de la contabilidad. La relación entre el contador y la riqueza, la relación científica, es lo que vamos a llamar el conocimiento o la ciencia que estudia o la disciplina que estudia la epistemología. Y ojo, y aquí entramos con esta posición, que la epistemología contable estudia la contabilidad como acción orientada a modificar la realidad y lograr la felicidad del ser humano. Noten ustedes que no estoy hablando que la contabilidad es el proceso para valorizar la empresa. Estamos tratando de darle otro cariz, otra perspectiva a la contabilidad. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Cómo construir esa realidad que proyecta necesariamente el conocimiento? Y aquí tenemos a dos autores. Bunge nos dice que las disciplinas que estudian los objetos o cosas son las ciencias fácticas y la ontología. Solo los conceptos y las proposiciones tienen sentido. Solo los conceptos y las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, fíjense cómo aquí Bunge nos lleva al conocimiento y al aspecto ético, de que cuando no manejamos adecuadamente los conceptos y la terminología, este pueda ser realmente una forma de concebir operaciones irreales. La ontología, la epistemología y la semántica que estudia el significado de los conceptos contables, se sustenta en la tradicional enseñanza filosófica griega. Y es lo que nos dice el IAF, la representación fiel. La representación fiel se construye con conceptos que se asume son verdaderos. Siguiente, la diapositiva, lo vamos a encontrar que la epistemología contable
necesita de la acción como vivencia orientada a modificar la realidad, como acción eficaz que va a alcanzar el objetivo. Pero eso va a depender qué tantos conocimientos tiene el contador y qué tal es su competencia para trabajar en ella. Fines y medios al que hace referencia Matesic. Pero este conocimiento, si es que no tiene el sustento de la ética, si es que no lleva esa condición necesaria, pues va a ser difícil que los fines y medios se logren alcanzar. Porque lo que va a suceder es que en esta acción contable que se asume que busca el bienestar, busca la felicidad, puede tener un resultado distinto a los fines a los que se haya trazado. Y eso es lo que vamos a llamar las consecuencias paradójicas. Estas consecuencias paradójicas, imprevistas e indeseadas, entonces nos está diciendo que cuando el contador no está suficientemente preparado y no tiene la competencia, puede dar consecuencias paradójicas y o también su conducta ética podría distorsionar la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Observen ustedes. En la parte izquierda observarán ustedes a niños que están trabajando en una mina de diamantes. El producto en el centro es un diamante. Y esto luego se va a representar en los estados financieros. Es decir, la empresa presenta la situación financiera producto de la venta de esos diamantes. ¿Y esos estados financieros qué están representando? El valor de la empresa. ¿Pero a costa de qué? A costa de la violación de derechos. Lo mismo podemos ver en el caso de la tala indiscriminada, la contaminación ambiental. Producen artículos de madera. Una empresa lo revela en los informes de los estados financieros. Utilidades. Se viene el informe respectivo y ¿qué nos indica? Nos está indicando que el valor de la empresa ha crecido. ¿A costa de qué? A costa de que una realidad social ha sido perjudicada en un momento determinado. Tenemos el caso de Odebrecht. Odebrecht, como ya es ampliamente conocido, no solo en el caso del Perú, sino en otras latitudes, presentaron sus estados financieros y fueron auditados. ¿Y qué sucedió? La conducta humana prevaleció o ha dado prevalencia al valor de la empresa y sin embargo la realidad social en el Perú al menos se ha visto perjudicada porque ha trastocado todo un componente de seres humanos que estamos y sufrimos por el momento todo este problema social que es ampliamente conocido. En el siguiente caso tenemos el monopolio. En todo país civilizado, el monopolio es ampliamente perseguido, por no decir prohibido. Y así lo contempla la Constitución Política. Y en uno de sus artículos indica que está prohibido el monopolio. Y sin embargo, en el país se ha dado, o al menos no se está revelando que este es un acto prohibido de aquellas empresas que están ejercitando el monopolio. ¿Qué ha pasado? Se ha dado prevalencia al valor de las empresas, no obstante ser un acto prohibido. Es decir, se estaba dando reportes u opiniones de empresas que, violando la Constitución, sin embargo, prevalece el valor de la empresa para que coticen en bolsa. Sigamos, por favor. El profesor Rebasa nos dice que el fraude contable es una práctica habitual en el Perú. En otras palabras, dice, los estados financieros producidos por las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Lima no son veraces, objetivos y confiables.
¿Cuál es la característica que nos indica? Que las empresas nivelan o alisan los resultados. Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, por qué razón está pasando, sucede esto. Tenemos una política educativa, el Proyecto Educativo Nacional, a través de las universidades, con la Facultad de Contabilidad, programa su plan curricular para determinar a un periodo determinado el perfil del egresado. Esa es la línea de progresión profesional. Con un plan de estudios que se asume deberían de darnos ciudadanos críticos y competentes en el mercado. Y eso orientado a la eudemonía, es decir, la felicidad. ¿Qué está sucediendo? Y veremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La siguiente diapositiva, por favor. Las competencias se dan en dos grandes grupos, uno de carácter informativo y el otro de carácter formativo. ¿Qué es lo que prevalece en el ámbito académico? Que no se están actualizando la formación del contador desde el enfoque de las competencias, en algunos lo hacen por objetivos. Y si hay las competencias, estas se limitan solo a ser de carácter informativo. Conoce, comprende o analiza los estados financieros, pero no se le está dando la competencia formativa, es decir, el análisis crítico, el análisis reflexivo. Veamos lo que nos dice en la siguiente diapositiva. Para Gabalachis, indica que omitir en el proceso el contenido epistemológico y al método puede convertirse en un reduccionismo curricular innecesario que termina atentando contra la formación universitaria del contador público. García y Botero y Torres Lam nacionales, nos indica que la formación del contador público carece del pensamiento crítico contable e indudablemente eso debilita el significado de la responsabilidad social en el proceso de su formación profesional. El profesor Calle de la San Marcos nos dice que los conocimientos técnicos rutinarios informativos, lo que hemos visto, y utilitarios básicos de poca o nula utilidad para las necesidades del país y de la sociedad. Eso es lo que nos está dando el plan curricular de las universidades. Además indica que hay una desincronización del contenido curricular y una desarticulación entre la demanda ocupacional y la formación moderna del profesional contable. Es decir, no está analizando la realidad social. Las universidades, en términos generales, con algunas excepciones, las universidades viven a espaldas de la realidad peruana, de la realidad social en el Perú. Eso es lo que nos dice el profesor Calle. Además, dice Molina, Díaz, Capuñay, Casine Díaz, el profesor Oscar Díaz, nos dice que el profesional contable hace prevalecer lo establecido en las normas fiscales, hecho que distorsiona la preparación de la información financiera. Como verán, hay un serio problema en la formación de las competencias profesionales del contador público. Siguiente, por favor, podemos observar algo muy interesante. Que la malla curricular no está enfocado al contexto o a la realidad que estamos viviendo. Ya hemos pasado la realidad o de la sociedad industrial. Ya estamos en una sociedad moderna. Y que para Giddens nos dice, estamos en la sociedad del riesgo. Pero si la formación del contador continúa solo
en considerar su formación disciplinaria, interdisciplinario o multidisciplinario, pues vamos a perder el paso, como quien dice, del tiempo, y nos vamos a quedar en tan solo ser, como lo dice el profesor Calle, en formador o en analizador de técnicas inútiles para los tiempos. Y esta es justamente la concepción moderna, transdisciplinaria, es decir, que el profesional contable debe de trascender del valor que se le asigna a los recursos económicos hacia una función o hacia un rol teleológico, fines y medios, desde una perspectiva o una dimensión económico, social y ambiental, que lo va a desarrollar el profesor Montañez. Esto orientado hacia los objetivos del desarrollo sostenible con un contenido filosófico y político. Porque de lo contrario, seguiremos observando y analizando situaciones de fraudes, de corrupción, y seguiremos en el círculo vicioso, que no hay una solución. Justamente la propuesta es esa, dejar esa perspectiva del valor de la empresa para trascender más allá de lo que indica el conocimiento contable tradicional. La siguiente diapositiva nos está indicando lo siguiente. Si nuestro propósito es desarrollar el pensamiento crítico con visión ética, entonces la epistemología nos proporciona diferentes perspectivas del conocimiento humano que hace de la contabilidad su naturaleza transdisciplinar. Esa es una propuesta que debemos de tomar en consideración para su discusión, para su análisis, para su reflexión. Dejo a la colega doctora Patricia Padilla. Gracias. Terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Siguiendo con la exposición de este tema tan interesante que es ética profesional, informes financieros en el marco de la contabilidad tridimensional de América Latina, pues yo voy a hablar de ética e informes financieros. Bueno, ya hemos escuchado a nuestro colega Rodolfo hablar de ética profesional, ¿no? De la epistemología, que es interesante en la formación del contador público. Entonces, nosotros, como contadores que somos, emitimos diversos informes financieros, tanto cuando realizamos auditorías, emitimos estados financieros, y tenemos una diversidad de normas. Tenemos estándares internacionales, normas nacionales. Cuando realizamos la auditoría, ¿no? Podemos ver que tenemos que aplicar las diversas normas, como las normas, las NAGAS, ¿no? Que están relacionadas con la parte personal, con la ejecución del trabajo, la presentación del informe. Así también para el hecho de realizar la contabilidad, unas diversas normas internacionales de contabilidad, ya que los informes financieros, pues, es una información, debe ser una información útil que sirve para la toma de decisiones. Sabemos que tiene características, nuestros estados financieros que tenemos que presentar, ¿no? Tiene utilidad, integridad, comprensibilidad, deben ser comparables, verificables y sobre todo confiables, porque tenemos que cumplir las normas. Y eso tiene que ir de la mano con el tema de la ética, ¿no? La ética, que es la conducta profesional responsable, que tiene principios el Código de Ética Profesional, el cual el profesional contable debe cumplir, como es la integridad, objetividad, ¿no? Independencia de criterio, competencia,
cuidado profesional, confidencialidad. Pero a pesar de toda la normatividad que existe, tanto para realizar auditorías, para emitir estados financieros, tanto del sector público y privado, ¿no? Vemos que existen grandes problemas de corrupción, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Y esos escándalos financieros, tanto en el sector, en todos los sectores, sector público y privado. Tenemos, por ejemplo, el caso muy conocido, ¿no? Acá en nuestro país y en toda América Latina, como es el caso de Odebrecht, ¿no? Es una empresa brasileña, ¿no? Que, bueno, se fundó en el año 1994 por un inmigrante alemán, ¿no? Que en su tiempo tuvo un apogeo, fue admirado por muchas escuelas de negocios, ¿no? ¿Por qué? Decían, ¿no? Por su cultura de gestión descentralizada. Se preguntaban cómo era posible que ganara todos los concursos, es decir, ganara las licitaciones a las que se presentaba. Otra de las preguntas era, ¿no? Y ese secreto se llegó a descubrir cuando la empresa Odebrecht, pues salió, ¿no? El escándalo, se dio a conocer ese escándalo de corrupción más grande en América Latina. Cuando el presidente de esta empresa fue condenado, ¿no? A 19 años de prisión. Y bueno, para poder disminuir esta pena, lo que hizo fue declarar qué es lo que había hecho o qué es lo que hacían, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían en la empresa? Tenían un departamento de soborno, ¿no? Llamado el sector de relaciones estratégicas, el cual se encargaba de realizar el tema de la corrupción. Allí, por ejemplo, financiaban campañas políticas de diferentes países, ¿no? Regalaban mansiones, repartían sobornos a funcionarios públicos y a presidentes, ¿no? Ahora, de acuerdo al Departamento de Justicia, por ejemplo, de Estados Unidos, 12 países están involucrados al respecto. Y tenemos, pues, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y otros más que son México, Mozambique y Angola, ¿no? O sea, esta empresa se dedicaba, pues, al pago de sobornos para ganar los concursos, es decir, las licitaciones. Y acá en el Perú tenemos, por ejemplo, el Cristo del Pacífico, que fue un regalo a uno de los expresidentes, que también lo hizo Odebrecht. Y otro tema, sí, de corrupción, el tema de la carretera interoceánica, que fue que estuvo sobrevalorado, ¿no? Cuando se presentó las bases del concurso, o sea, desde el inicio este caso estuvo mal, porque cuando se presentaron las bases, dijeron que no podían participar empresas que tenían problemas, ¿no? Con procesos judiciales pendientes, pero sin embargo los que participaron tenían esos procesos judiciales pendientes, ¿no? El gobierno de ese momento, ¿qué es lo que hizo? Sustentándose en un informe de un abogado, firmó resoluciones, ¿no? Y bueno, se le dio la concesión, y a raíz de que comenzaron a trabajar, han habido muchas adendas al respecto, ¿no? En total, 22 adendas, de los cuales 9 en un gobierno y 3 en otro gobierno, ¿no? Y bueno, los problemas que han tenido los problemas más importantes, por ejemplo, es el incremento de gastos generales sin justificación, ¿no? El reconocimiento y pago de obras no previstas en el estudio de ingeniería aprobado, pago por conceptos de mantenimiento, ¿no? Y emergencia. Y entonces, nosotros como contadores, al momento de hacer este análisis, ¿no? De la ética, informes financieros, ¿no? Y en el marco de la contabilidad tridimensional, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo fueron los registros contables? Y las auditorías, ¿qué pasó con los controles internos, ¿no? Y entonces,
nos ponemos a pensar qué es lo que pasó, qué fue, producto de qué, de un inadecuado sistema de valores. Creemos que fue así. Y para esto hemos realizado diversas investigaciones, así como nuestro colega Rodolfo ha revisado mucha bibliografía respecto a lo que es la ética, ¿no? Hemos revisado investigaciones a nivel internacional, con temas de escándalos financieros que se dieron, ¿no? Por ejemplo, mostramos aquí dos casos, ¿no? Dos casos de escándalos financieros que son muy conocidos, como es el caso de Enron, ¿no? Que en su momento pues ha sido una empresa muy grande, muy importante, que sus acciones llegaron a cotizar en $90.56 por acción, pero sin embargo eso se cayó. ¿Por qué? Por los malos manejos contables y financieros que se dieron, ¿no? Y bueno, esta empresa, por ejemplo, tenía sus auditores, que era una firma muy importante que es la Arthur Andersen, ¿no? Quienes emitían informes con grandes ganancias, pero lo que pasa es que no informaban las deudas que tenían estas empresas. Entonces, estas investigaciones, por ejemplo, lo que hacen es un análisis completo de este caso que ha ocurrido en Estados Unidos, y bueno, llegan a los resultados indicando que lo que ha fallado son los aspectos éticos y financieros, ¿no? Y una de las recomendaciones que dan es que de estas lecciones se deben aprender para que no vuelva a pasar de que empresas tan grandes puedan desaparecer, ¿no? Y estén en estos actos de corrupción. De igual forma, con otro caso de fraude de Satyan de la India, que tiene también los resultados similares, ¿no? Pero adicional a esto, por ejemplo, en este caso, el gobierno de la India, ¿qué ha hecho? Endurecer sus normas, las ha puesto mucho más drásticas. Creemos que relacionado al tema de la ética también es el tema de la confianza, el tema del líder, ¿no? Que debe tener la virtud de tener ética, de trabajar con ética, ¿no? Es así que encontramos una investigación de la Universidad de Macedonia en Grecia, donde después de hacer una investigación cuantitativa, llegan a un resultado que es interesante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de ese país evaden los impuestos no porque de repente ellos piensan de que o ellos quieren beneficios personales. Lo que ellos creen, no creen en el Estado, piensan que es corrupto e ineficiente. Lo que ha pasado en este caso es que han perdido la confianza. Y una de las recomendaciones que dan es que el gobierno pueda trabajar con la confianza de los ciudadanos para que pueda tener más ingresos al fisco, ¿no? Por ejemplo, de una empresa, ¿no? Una empresa que está manejado por un líder, es importante también que tenga la virtud de la ética, ¿no? Es por eso que en la investigación de Nicolaides de la Universidad de Sudáfrica hace un análisis, ¿no? Y evalúa de cómo la pérdida de la virtud del liderazgo ha llevado a la corrupción y como consecuencia, ¿no? Ha tenido impactos negativos en la sociedad. Esos impactos negativos en la sociedad que nosotros vemos también en nuestros países, en todos los países de América Latina y acá en nuestro país, ¿no? Por eso que consideramos, tanto en la parte de los análisis de los escándalos financieros, la confianza, consideramos nosotros que el hecho de que evaluar esa malla curricular, el plan curricular es interesante, porque creemos que los puntos, la formación del contador tiene que ser de forma integral, ¿no? Con esa competencia, no solamente en la parte académica, sino también en la ética y la moral. Y por eso traemos una investigación también relacionada al tema ya de la educación contable. Y tenemos a Murtuza, de la Universidad de Seton Hall de Nueva Jersey, de Estados Unidos, y donde hace un análisis completo de las fallas en los informes financieros, ¿no? La crisis financiera mundial. Y bueno, llega a un resultado donde dice que se necesita que los planes de estudios
contengan esa parte de ética, ¿no? Y ya para la parte de contabilidad tridimensional, ¿no? La contabilidad, bueno, si bien es cierto, nosotros como contadores tenemos que estar siempre ligados a generar, a ver que la empresa está generando ingresos, ¿no? Pero no debemos descuidar de esa parte social, ¿no? Y la contabilidad tridimensional habla de eso, de la parte económica, social, ambiental, ¿no? Y por eso que tenemos una investigación también que habla de la ética del contador público de Colombia, ¿no? Hace un análisis del desarrollo de los principios y la práctica de responsabilidad social empresarial, donde llega a la conclusión que el hecho de aplicar el tema de la responsabilidad social hace que genere aportes de desarrollo, ¿no? De mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano. ¿A partir de qué? De una gestión eficiente y transparente. Bueno, después de analizar muchas investigaciones nosotros, también lo que hemos desarrollado, ¿no? En 20 países de América Latina, los países que están inscritos en la AIC, y son los países de Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, entre otros. En total son 20 países. Se ha hecho una encuesta y se ha preguntado primero respecto a la aplicación del código de ética. Entonces, en la primera pregunta se les dijo, en su país, ¿hasta qué nivel está normado la aplicación del código de ética? De los cuales totalmente y parcialmente respondieron 30% cada uno, ¿no? Dejando el 40% con 15% respondieron, tienen una respuesta de nulo, 5% y 20% no responde. A la segunda pregunta respecto a la obligatoriedad de los informes financieros auditados, respondieron que sí el 40%, parcialmente 35%, no 5% y 20% no respondieron. La tercera pregunta, sí, para nosotros ha sido una respuesta contundente, ¿no? Porque de todo el análisis, de la investigación que hemos realizado es un aporte de nuestro trabajo, ¿no? A la pregunta si estaban de acuerdo, ¿no? Que a los informes financieros se le incluyera la declaración del cumplimiento de ética. De los 20 países respondieron 15 y la respuesta fue contundente, es decir, todos respondieron que sí estaban de acuerdo. Entonces, de todo lo que, de esta parte de los estados financieros, de los informes financieros ligado al tema de la ética y la contabilidad tridimensional, ¿no? Nosotros hacemos un pequeño resumen indicando que esas lecciones de las investigaciones analizadas deben ser tomadas, esas lecciones, ¿no? Donde vemos que empresas muy grandes llegan un tiempo y desaparecen, entonces para que no vuelva a ocurrir en nuestro país. Creemos también que los incidentes de fraudes causan impactos negativos a la sociedad, cerrando empresas, ¿no? Cuando hay despidos masivos y al final quien sufre es nuestro país, la sociedad, ¿no? Y una reflexión que traemos de esta investigación que se ha realizado, pues es la formación de generaciones presentes y futuras, ¿no? Generación de profesionales, contadores, porque nosotros, por ejemplo, desde la parte académica, tenemos que tener el sentido de formación, pero formar a los profesionales con responsabilidad, porque nos preguntamos, ¿no? ¿Qué generación estamos dejando? Y por eso que consideramos que los planes de estudio son importantes, que la formación del contador público tiene que ser una formación integral. No solamente es la parte académica, sino tenemos que sumar esta parte de la ética. La formación en la ética fortalecida con la epistemología, como decía nuestro colega Rodolfo, ¿no? Para interpretar adecuadamente los eventos sociales desde una perspectiva transdisciplinaria, base para contar con informes financieros que cumplan con la normatividad, ¿no? Y debe estar
dentro de ese marco de la contabilidad tridimensional, es decir, ver la parte económica, social, ambiental, ¿no? Y finalmente, que se incluya en los informes financieros una declaración de cumplimiento de ética. Muy bien, respecto al tema de contabilidad tridimensional, nos va a hablar nuestro colega Walter Caballero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Por favor, si me ayudas a seguir la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, Patricia. Ya, correcto. Luego de haber escuchado al colega Rodolfo, a la colega Patricia, que han fundamentado muy bien la parte epistemológica, la parte de la ética, de los informes financieros. Esta parte voy a tratar de hacerlo bastante breve, toda vez por la hora. Sin embargo, quiero reseñar lo que dice aquí. Dice, la humanidad está afrontando 3 dimensiones muy preocupantes. La crisis financiera, el cambio climático y el activismo de la sociedad civil. Ante este panorama, las empresas tienen un rol. Sigamos, por favor, un poco más tranquilo. ¿Cuál es el objetivo de las empresas, de toda organización? Los objetivos estratégicos de las empresas son, en primer lugar, la creación de valor. Segundo lugar, atraer capitales y luego planificar acciones a futuro. Precisamente estas 3 dimensiones tan importantes en toda organización es que nos hacen ver que no solamente tenemos que sesgarnos solamente al tema netamente financiero, como es que hemos estado acostumbrados o es que así está instituido normalmente la contabilidad, limitado al tema financiero. Seguimos, por favor. Adelante. De tal manera que ahora se está hablando de que los informes, los reportes financieros tienen que contener la parte económica, financiera, la parte social y la parte medioambiental. Si es que consideramos a una sostenibilidad en el largo plazo. Porque si solamente vemos la parte económica o financiera, lamentablemente no estamos haciendo una visión holística y a futuro de la organización. Seguimos, por favor. En un enfoque de negocio, de sostenibilidad corporativa, precisamente uno de los aspectos, una de las dimensiones que hay que tomar en cuenta, como ya comentamos, es la creación de valor a largo plazo. El otro aspecto que tiene que tomar en cuenta las organizaciones es el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos. Siguiente, por favor. Y este enfoque de sostenibilidad corporativa, naturalmente que las organizaciones tienen que estar valorando la creación, precisamente la creación de valor a largo plazo, ¿no? Tomando en consideración, como ya hemos manifestado, la parte económica, la parte medioambiental y la parte social. Siguiente, por favor. De tal manera que
ya en muchos países y dentro de los países en América Latina, donde hemos encontrado bastante literatura, es que se está hablando de los reportes integrados, ¿no? O informes integrados. Bueno, es una herramienta de gestión que tiende a la capacidad de crear valor a largo plazo. ¿Y por qué a largo plazo? Porque no solamente se están limitando a la parte financiera, sino están involucrando el tema de la sociedad y el tema del medio ambiente, que es lo que garantiza la sostenibilidad en el tiempo de toda organización. Seguimos, por favor. De tal manera que una buena toma de decisiones va a involucrar el análisis de la sostenibilidad ambiental, la evaluación de los grupos de interés, la identificación de los riesgos con oportunidad, la sustentabilidad económica y la sustentabilidad social. Todas estas dimensiones o todos estos elementos serán valiosos para una adecuada toma de decisiones, ¿no? Como estamos viendo, no solamente pues estamos involucrando el tema financiero, como ya lo hemos comentado. Siguiente, por favor. De tal manera que ya estamos hablando de la contabilidad tridimensional, ¿no? Como dice Bedoya, Serna y Mejía, es una propuesta de respuesta a la necesidad de evaluar la gestión de la riqueza ambiental, social y económica. Este enfoque incluso va más allá de la contabilidad tridimensional. Seguimos, por favor. A manera de conclusión, tenemos los siguientes puntos. El rol del contador público no solo es tener las habilidades técnicas, sino que es imprescindible tener una visión holística, puntualmente fundamentado en la epistemología, el cual fortalece la capacidad crítica para que sus actos humanos representados en los informes financieros transdisciplinarios. 2. Hace falta la normalización del código de ética de manera obligatoria, fortalecida con la epistemología contable para interpretar adecuadamente los eventos sociales desde una perspectiva transdisciplinaria. Por otro lado, dentro de la formación del contador público debe involucrar en forma transversal el código de ética profesional. Para el interés público, los estados financieros tradicionales no es suficiente, porque los nuevos informes financieros auditados deben involucrar una declaración del cumplimiento de la biocontabilidad, la sociocontabilidad y la contabilidad económica para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones. Muchas gracias. Señor Errol, por favor, activar su audio. Señorita Sandra, ahí está bien. Sí, todo ok. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, tanto a Walter, como a Patricia, como a Rodolfo por la interesante exposición. Es un tema relativamente nuevo, ¿no? Quisiera invitarlos a hacer algunas reflexiones adicionales al trabajo sobre cómo así se ha generado este enfoque holístico desde nuestra profesión y qué les motivó también a investigar que
que desde el punto de vista de la profesión se puede abordar otros problemas no solamente financieros, que se enmarcan dentro de la contabilidad financiera, sino también poder abordar los problemas reales de las empresas, que como todo agente financiero se involucra dentro de un universo con aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos del governance. A ver, excelente pregunta, Errol. Por ejemplo, la colega Patricia, dentro de su análisis o dentro del análisis que hemos hecho, ha puesto como ejemplo una empresa, ¿no? Odebrecht. Si esta empresa hubiese tenido esa visión holística de mantener su organización a largo plazo, entonces hubiese practicado la ética, hubiese considerado el aspecto social, hubiese considerado el tema ambiental. Y creo que toda organización, todas las empresas, si tienen una visión a largo plazo, una visión a futuro, no solamente debemos limitarnos a la parte económica, a la parte financiera, sino tenemos que involucrar estas otras tres dimensiones que estamos considerando, y que eso nos garantizará la sostenibilidad en el tiempo, de tal manera que nuestra propuesta final precisamente es que bajo ese marco de la contabilidad tridimensional, finalmente los informes contables, auditados o no auditados, porque no necesariamente tienen que ser los informes, tienen que ser auditados. Ahí está la responsabilidad de cada contador. A un informe al banco, por ejemplo, a una institución financiera, debe ir, ahí lo que estamos proponiendo, que debe ir una parte del cumplimiento de la ética. No sé si Rodolfo o la colega Patricia quieren agregar algo más. Walter, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, Errol, para darte respuesta, cortísimo. La contabilidad tradicional traduce toda la información y toda su gestión en función al valor empresarial, al valor de la empresa. ¿No es así? Esa es la contabilidad tradicional. Valoriza los recursos. Y así lo tenemos en las normas internacionales. ¿Y qué sucede con lo que acaba de colocar el ejemplo tanto Patricia como Walter? Vean lo que sucede con Odebrecht. ¿Qué prevaleció en Odebrecht? Prevaleció su valor empresarial, su riqueza, pero para los accionistas. ¿Y qué se llevó de encuentro? Se llevó de encuentro toda una proyección de vida de 30 millones de peruanos. ¿Qué prevaleció para las firmas auditoras? Prevaleció el valor de la empresa, no el valor ni el riesgo que implicaba esas acciones delictuosas. Ese es el trasfondo. Eso es lo que se propone. Hay que cambiar la perspectiva del valor de la contabilidad tradicional para entrar a una perspectiva moderna de una sociedad de riesgo en la que implica el valor de la empresa, sí, pero que tenga una orientación, que tenga un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que vaya que sume en la búsqueda del bienestar del ciudadano, del bienestar del cliente, del ciudadano, porque una empresa no es una isla, está en una sociedad. La sociedad, en este caso el Perú, las sociedades latinoamericanas, le dan una licencia a la empresa y confía en la buena práctica de su gestión para que le brinde bienes y servicios.
Pero las empresas no tienen ningún derecho de abusar de esa confianza que le damos como ciudadanos. Y esa es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los que vigilamos la riqueza de una entidad. Por eso dice la norma, el marco conceptual, antes que la forma legal está el valor económico. Y el valor económico tiene un propósito: el bienestar del ciudadano, el bienestar del ser humano. Muy No bien, sé si Sí, no, se escuchó claramente y muchas gracias por el alcance, Rodolfo. Muy agradecido. Bien, hemos llegado al final del evento. Quisiera, por favor, sus despedidas, tanto de Walter como de Patricia y de Rodolfo, para concluir. Yo de antemano voy despidiendo. Gracias a todos por su atención, por estar participando en los eventos de la Junta y espero que haya sido de su agrado. Adelante, Walter. Muchas gracias, Rodolfo. Reiterar mi agradecimiento y mi felicitación a los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Decanos. Asimismo, un abrazo y un agradecimiento a todos nuestros colegas y estudiantes que nos han seguido en esta plataforma virtual. Un abrazo para todos y feliz Día del Contador el día 11 de septiembre. Patricia. A ver, sí, yo también quisiera agradecer, ¿no?, por la invitación. Gracias, Erro. Gracias a todas las autoridades por la invitación a este evento tan importante. Y la verdad que es maravilloso celebrar nuestro día así de esta manera, ¿no?, con mucho conocimiento. Y bueno, felicitar a todos los colegas por el Día del Contador, que va a ser el 11 de septiembre. Y bueno, ser contador público pues es una profesión que amamos mucho. Muchísimas gracias. Señor Rodolfo, su despedida. muchas gracias. Amamos la contabilidad. Queremos a la contabilidad como una disciplina que busca el bienestar del ser humano. Pero también, como docentes en la vida académica, nos debemos de preocupar por la formación de los que están detrás de nuestros alumnos, porque de ellos es el pilar de una nación, en Latinoamérica, en Europa, en cualquier parte. Somos solo una especie humana en un planeta y tenemos que todos como profesionales ser conscientes que vivimos en una sociedad única y cada profesional en su campo respectivo debe tratar de ser el mejor. Aquí aprovecho para saludar a mis colegas por su día, por nuestro día, por el Día del Contador en el Perú. Y a su vez también saludar a la primera mujer decana del colegio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Yeri, que marca un hito histórico en nuestra profesión contable, en especial a la mujer representativa de nuestra profesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias más bien a ustedes por esta participación. Esperamos contar en un futuro con ustedes. Muy buenas noches.